internamente tiene varias aplicaciones, ¿no? Una de las aplicaciones es el Classroom, es como la entrada, digamos, al curso, ¿no? Una vez que te inscribes al Classroom, si tienes la cuenta corporativa, eso es lo que yo hice ahora, porque el anterior semestre hemos utilizado cualquier cuenta, ¿no? Podría ser Hotmail, Gmail, lo que sea. Pero ahora hay muchas restricciones. Por ejemplo, hay alumnos que no están con la cuenta corporativa y solo pueden entrar hasta el Classroom con el código, pero más allá ya no van a tener acceso, no van a poder dar examen, no van a poder presentar sus prácticas y menos ingresar a esta aplicación, ¿no? De la clase virtual del Meet. Antes yo estaba dando clases y me hacían solicitudes de ingreso y me decía, tal persona quiere ingresar a la clase, entonces yo tenía que aceptar y a cada rato me interrumpían. Entonces, en cambio, cuando yo utilizo una cuenta corporativa, que en este caso ustedes se han inscrito con la cuenta de la UNSA, no necesitan permiso, ustedes ingresan tranquilamente y pueden ingresar y salir, ¿no? Pero esas cosas uno va aprendiendo. Antes yo sacaba foto de los asistentes, ponía la lista ¿cómo se dice? De los que están presentes y les sacaba foto y para tener registros de quién se habían pasado clases. Pero y así viendo, curioseando algunos detalles de esta aplicación, encontré una aplicación que nos permite hacer un llamado de lista, ¿no? Yo aprieto un botón y el ratito registra todos los que están en este momento. Entonces, lo que hago normalmente es registrar al principio, al medio y al final. Y normalmente me sale los horarios en los cuales ustedes ingresan. Por ejemplo, anoche han ingresado 3 personas, faltando 3 minutos para terminar la clase, ¿no? Entonces, yo tengo esos registros y sé quiénes eran y no me van a dejar mentir, deben estar a lo mejor aquí ahora, en este momento, pero eso es lo que yo tengo, ¿no? Así que estoy viendo permanentemente eso y así uno va aprendiendo. Bueno, comenzaremos la clase, ¿no? Porque de lo contrario tal vez no podamos concluir antes de que comience la otra clase del ingeniero Valencia. Antes voy a hacer una llamada de lista al inicio de la clase. Ya me está haciendo el registro. No sé si tienen alguna consulta, alguna curiosidad o quieren compartir algo mientras... Una consulta. Dime. Respecto a su programita que le facilita llamar la lista, en ocasiones me ha pasado a mí en algunas materias de que tal vez se corta la luz y por ende el wifi se corta unos minutos, ¿no? En casa o tal vez, yo qué sé, la batería de la computadora y nos desconectamos por 1 minuto o 2 de la clase. ¿Eso lo registra, ingeniero? Como curiosidad le pregunto a ese programita. O sea, si No, nos tenemos 1 o 2 minutos de la reunión. no, los registra todo, o sea, registra el ingreso, el reingreso, los registra 2 veces. Si te ha salido, otra vez pone tu nombre y otra vez está la hora de ingreso. O sea, yo tengo 2 veces tu nombre si es que has entrado y has salido. Si has salido 3 veces, tengo 3 veces tu nombre. Al ingreso, al reingreso y al otro reingreso, ¿no? Interesante herramienta. Se llama Meet Attendance, así se escribe, con doble T, Attendance, como danzar, ¿no? Meet Y una Attendance. consulta, ingeniero, ¿esto solo está habilitado para el G Suite o puede utilizarlo cualquier persona normal utilizando el Meet? No sé la verdad, porque la universidad, no sé si ha suscrito algún contrato o ha adquirido la licencia, no sé la verdad. Lo cierto es que teniendo el G Suite tenemos muchas ventajas. Primero, que si solo tienes una cuenta de Gmail, por ejemplo, tienes acceso a unas 10 aplicaciones, creo que es las que aparecen. Pero si tienes una cuenta corporativa con G Suite, me aparecen más aplicaciones. O sea, tengo 15 o
16, algo así. Ya, en principio, esa es la diferencia entre un mortal, digamos, uno que tiene una cuenta G Suite y uno que tiene la cuenta corporativa. Por otra parte, no sé si se han dado cuenta ustedes, cuando entran con una cuenta corporativa, pueden ir al OneDrive, no es OneDrive, ¿cómo es? Google Drive, ¿no? Google Drive. Sí, vayan al Google Drive, en la parte inferior izquierda les sale el tope de almacenamiento, pero teniendo la cuenta corporativa dice ilimitado, dice. O sea, no tiene un tope. Entonces tiene ciertas ventajas esto. Ahora no sé si esto se puede utilizar, ustedes lo pueden utilizar como G Suite, como suscriptores de Gmail nada más, ¿no? Bueno, yo he optado esta aplicación porque es bien completa, ¿no? Tiene todo eso. O sea, yo puedo gestionar la clase, administro la clase desde acá, tengo los alumnos inscritos. En cambio, si yo doy clases por Zoom, es simplemente comunicación, ¿no? Virtual. O sea, es decir, yo pongo la aplicación, me comunico con ustedes y ahí murió. No sé si tendrá asistencia, no sé si tendrá el Zoom alguna lista de los alumnos inscritos, la verdad eso no sé, pero nos han capacitado para utilizar esto y bueno, he ido aprendiendo de a poco, ¿no? Como ustedes. Bueno, me están haciendo hablar mucho. A ver, sigamos en todo caso comentando mientras voy cargando. Me pueden preguntar cualquier cosa mientras yo cargo la clase. Sí, que se puede ver. Ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver unos conceptos de compensación de volúmenes, que es lo que normalmente hacemos en carreteras. ¿Qué es lo que hacemos en carreteras? No es cierto que nosotros tenemos terrenos naturales, como el que vamos a ver a continuación. Tenemos estos terrenos y en estos terrenos tenemos que emplazar una carretera. Y para emplazar en una carretera en un terreno natural como el que normalmente nos vamos a encontrar cuando estemos construyendo una carretera, vamos a realizar varios trabajos, varias operaciones que nosotros ya conocemos. Entre las operaciones principales está la excavación de cortes. Por ejemplo, aquí hay un corte, esta es una ladera que venía así, fíjense. A ver, voy a tratar de poner mi mouse. Bueno, esta era una ladera, así como lo que ven. Si me acompañan, me imagino que venía así, la ladera. Entonces, lo que han hecho acá ha sido un corte. Y para realizar este corte han realizado la excavación del material. Entonces, esa es una de las operaciones que nosotros vamos a hacer en este tipo de terrenos naturales donde no ha habido todavía la intervención humana, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer la excavación de este corte, pero no nos quedamos con ¿Qué hacemos con el material que hemos cortado acá? En carreteras normalmente lo que debemos hacer y lo ideal es que todo el material de excavación que se ha realizado en este corte sea reutilizado en los lugares donde se va a construir terraplén. Por ejemplo, aquí se está construyendo terraplén. Obviamente lo que han hecho es sacar el material de acá y trasladarlo para conformar este terraplén, esta plataforma. ¿Ya? Entonces, siempre en carreteras vamos a hacer cortes y eso lo vamos a llevar a los rellenos para conformar los terraplenes, ¿ya? Y ustedes ya saben las operaciones que normalmente hacemos para el movimiento de tierras. ¿Cuáles serían las principales operaciones del movimiento de tierras? Les pregunto, por favor, respondan. Bueno, ya se fueron, lo dejaron grabando todo. Ya. Yo creo que según las operaciones que yo entiendo son la excavación, pero y la carga, el acarreo, la descarga, el extendido. Exacto. Entonces aquí hacemos la operación de excavación, luego hacemos la operación de carga. El acarreo es trasladar el material desde este punto hasta estos lugares, ¿no? Aquí descargamos el material, luego hacemos el extendido del material con los equipos que ya conocemos
y o hacemos la humectación del material y luego terminamos haciendo, después de la humectación, ahí está la homogenización y finalmente realizamos la compactación. Y el material no lo depositamos aquí de manera, como les digo, por botarlo, ¿no? Lo construimos capa por capa esto. El terraplén se construye capa por capa. Entonces, una vez que realizamos estas operaciones, bueno, vamos a llegar a tener una carretera donde ya está consolidado el camino, se han hecho las compensaciones de los cortes, se han llevado a los terraplenes y haciendo esas operaciones, ¿no? Entonces, lo ideal en carreteras es reutilizar el material, o sea, utilizar el material disponible. Anótense eso, el material disponible es aquel producto de las excavaciones en corte. Sí, me explico. Aquí yo tengo un corte, voy a realizar la excavación y producto de esta excavación voy a tener un material y ese material para mí va a ser un material disponible. Ya entiéndanlo así, material disponible. ¿Disponible para qué? Para que ese material lo pueda llevar a un relleno. ¿Para qué? Para conformar mi terraplén. Entonces, aquí esta parte de mi material donde voy a utilizar mi terraplén es el material necesario, así póngale, material necesario. Lo que es de excavación es disponible y lo que es de conformación de terraplén es el material que necesitamos o necesario, ¿ya? Entonces, lo que les había mencionado, volviendo a esta imagen de ayer, yo tengo aquí un área de volumen de corte. Este material de corte lo voy a tener que llevar a esta partecita donde voy a tener relleno, ¿ya? Y aquí al rellenar, voy a ir conformando mi terraplén. Por lo tanto, siempre vamos a hacer eso. Agarramos el material de corte y de manera longitudinal lo vamos a ir compensando. Todo el material de corte lo vamos a poder llevar acá. Y si vamos a tener un material en exceso, lo podemos llevar un poco más atrás. Todo depende cómo se van presentando estas secciones transversales, ¿ya? Entonces, como les había dicho, las compensaciones siempre van a ser así, ¿no? Aquí yo tengo corte y hacemos la excavación y este material de corte siempre lo voy a llevar a un relleno para conformar el terraplén. Y eso lo voy a llevar a través de la actividad que nosotros conocemos como acarreo o como transporte. Entonces, esta parte de aquí es el material disponible. O sea, lo que es corte siempre va a ser disponible, el material que está disponible. Y lo que tenemos en relleno o terraplén va a ser el material necesario. Y a lo largo de la carretera vamos a hacer siempre con esas compensaciones. Nunca vamos a cortar aquí y lo vamos a botar, no sé, como por decirlo vulgarmente, no lo vamos a llevar al basurero. Lo tenemos que reutilizar y lo vamos a utilizar en la conformación de terraplenes. Y lo ideal es de que todos los cortes se utilicen en rellenos y no nos sobre nada y ni nos falte nada. ¿Me entienden? O sea, eso es lo ideal, eso es lo óptimo. Si uno ha hecho eso, ha hecho muy buen diseño, muy buena compensación de materiales, tanto de excavación como de corte, ¿no? Ahora, hay algunos que hacen un diseño, digamos, muy exótico. De pronto, solo utilizan la mitad para lo que es los rellenos y el resto les está sobrando para botar. O en caso extremo, han hecho muchos rellenos y no hay no hay material disponible para conformar los rellenos. Entonces, siempre va a haber esas compensaciones. ¿Perfecto? Ahora vamos a hablar de qué pasa en estas operaciones, tanto de excavación como rellenos. En la compensación de estos materiales debemos tener conceptos de la variación volumétrica que existe. Y de eso vamos a hablar ahora. Las diversas operaciones constructivas, los materiales experimentan cambios, dice, de volumen, y que deben ser considerados tanto para la programación como para el presupuesto. Me explico. Cuando yo estoy haciendo la excavación, el material está en su estado natural, ¿no es cierto?
Entonces, cuando remuevo el material, hay un cambio de volumen de ese material. Y si no lo tomo en cuenta ese cambio de volumen por el hecho de haber excavado un material que estaba en su estado natural, puedo tener problemas en la programación de la ejecución de la obra, en el presupuesto también, y peor si no he tomado en cuenta los equipos que necesito utilizar en estas operaciones, tanto para excavar, transportar y compactar el material. Entonces, siempre va a ocurrir una variación volumétrica cuando estoy aplicando las operaciones de movimiento de tierra. Siempre va a haber una variación volumétrica. Debido a la importancia, es imprescindible conocer las características de los suelos. O sea, para tomar en cuenta esa variación volumétrica, debo tomar en cuenta las características de los suelos para establecer sus propiedades, es decir, su naturaleza, el comportamiento bajo acciones de ciertas actividades que nosotros la conocemos como operaciones, que vendría a ser la excavación hasta la compactación, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer la operación de excavación, mi material se va a encontrar en este estado, material en banco, así lo vamos a conocer. Entonces tengo un volumen, siempre vamos a identificar como volumen de B dentilabial y B labial como de banco. Entonces cuando yo voy a hacer la excavación, mi material se va a encontrar siempre en su estado natural, y ese material en su estado natural nosotros lo conocemos como material en banco. Una vez realizada la excavación, obviamente cuando estemos haciendo el traslado, vamos a tener un material que ya no va a estar cohesionado como ha estado a millones de años con esa compactación natural. Vamos a tener un material suelto, es decir, aquí vamos a tener un material suelto. ¿Y qué quiere decir? Vamos a tener un material un poco mayor, un delta H, respecto al volumen en banco. O sea, en otras palabras, vamos a tener mayor volumen cuando ya está suelto, cuando ya está excavado, ¿no? Y finalmente este material hemos dicho que todo lo que excavamos lo debemos llevar a relleno para conformar el terraplén. Una vez que lo llevamos ahí, aplicando la compactación, vamos a tener el material compactado. Es decir, inclusive podemos tener volúmenes primero vamos a tener un volumen inferior al suelto, incluso podemos tener volúmenes inferiores al volumen en banco. ¿Por qué? Porque esta de aquí ha sufrido una compactación natural y aquí hemos tenido una compactación mecánica, con la cual nosotros podemos tener un grado de compactación mucho mayor que en su estado natural. ¿Perfecto? Bueno, la propiedad física básica involucrada en el movimiento de tierras es la densidad. Cuando yo estoy construyendo los terraplenes o cuando tengo mi material en banco, entonces puedo verificar la densidad del material, la cual está determinada, ustedes ya saben, por unidad de peso y volumen. Y varía de acuerdo al mayor o menor acercamiento entre las partículas de suelo. ¿Ya? Entonces, puedo tener, por ejemplo, esta situación, como la que ven aquí, en el momento de que el material está en su estado natural. Pero hecha la excavación, las partículas se van a separar entre sí y vamos a tener un porcentaje mayor de vacíos, obviamente vamos a tener un volumen mayor. En general, es posible determinar un coeficiente de variación volumétrica de un material en función de la densidad natural y la densidad óptima. Hay muchas fórmulas que nos permiten determinar los valores estimados de estos coeficientes. Dependerán siempre de los materiales que estoy trabajando. No vamos a tener un único coeficiente que nos van a permitir tomar en cuenta esta variación. Esta variación va a estar en función del tipo de material con el cual estoy trabajando. Y estos coeficientes que los conocemos son los coeficientes de esponjamiento y los coeficientes de contracción.
Esos van a ser los coeficientes que debemos aplicar para tomar en cuenta la variación volumétrica desde el momento que estoy realizando la excavación hasta el momento que estoy realizando la compactación. Bueno, como ustedes saben, el material en su estado natural, la superficie de la Tierra ha sufrido en el paso de los años un proceso de compactación natural que ha provocado que las partículas se encajen perfectamente entre sí y generen estas formas, ¿no? Aquí nadie ha hecho ningún trabajo adicional, nadie ha hecho compactación, pero a lo largo del tiempo esta parte de la superficie de la Tierra ha tenido una compactación natural, lo que ha hecho que las partículas se encajen entre sí y formen estas formaciones irregulares que nosotros normalmente nos encontramos, ¿no? En este caso tenemos aquí una compactación natural, han formado estas irregularidades y cuando nosotros excavamos, obviamente vamos a tener un volumen mayor porque en la compactación natural se ha tenido un menor porcentaje de vacíos, pero al momento de hacer excavación incrementamos la cantidad de vacíos. Es el esponjamiento del material. Al realizar una excavación provocamos que las partículas pierdan esa cohesión o encaje. O sea, supongamos que tengo este volumen que sea, no sé, 1 por 1 por 1, sería 1 metro cúbico. Ya está en su estado natural acá. Pero cuando yo hago la excavación, obviamente que estoy haciendo de que las partículas pierdan esa cohesión. Por lo tanto, va a existir un mayor porcentaje de vacíos al perder esa cohesión. Y este volumen excavado va a ser mayor al volumen en su estado natural. Ya este incremento de volúmenes lo conocemos como esponjamiento. Así estaría en su estado natural y una vez excavado va a estar así como en esta segunda figura. Vamos a tener mayor porcentaje de vacíos y se va a generar lo que conocemos como esponjamiento. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora qué es la contracción. Es básicamente un fenómeno inverso al esponjamiento que ocurre al compactar el material. Entonces nosotros a partir del material suelto, aplicando una compactación mecánica, como la que vemos acá, vamos a reducir el porcentaje de vacíos. Por lo tanto, vamos a aumentar nuestra densidad en esta capa del material. Lo cual conlleva, como les decía, la compactación a reducción de vacíos. Esta reducción de vacíos lo conocemos como contracción, ¿ya? Contracción. La reducción de vacíos lo conocemos como contracción. Bueno, vamos a utilizar ahora, a partir de este momento, estos factores para hacer esa variación, para tomar en cuenta esa variación volumétrica, que no me afecte a mi presupuesto, que no me afecte a mi cronograma de ejecución y menos a mis volúmenes estimados en movimiento de tierras. Y esto ustedes lo van a aprender en maquinaria y equipo, donde van a poder dimensionar la cantidad de equipo. Y si yo voy a tener algunos errores en el dimensionamiento del equipo, obviamente voy a tener problemas en mi ejecución y consecuentemente en el presupuesto, ¿no? Tal vez yo haya estimado una excavación sin tomar en cuenta esta variación volumétrica y eso me va a perjudicar en todos estos aspectos, ¿no? Primero en el dimensionamiento, en lugar de necesitar 10 volquetas, de pronto por no haber tomado en cuenta necesita solamente 8. Pero al trabajar con 8 volquetas no voy a poder cumplir con el cronograma de ejecución y como no he tomado en cuenta esa variación volumétrica, obviamente también me va a repercutir en el presupuesto, ¿no? Entonces vamos a ver qué consiste el factor de contracción.
Es el coeficiente que me permite, dice, determinar volúmenes compactados a partir de los volúmenes sueltos o en su estado natural. Este factor de contracción también lo pueden encontrar en otros textos como factor de entumecimiento o factor de reducción. El material compactado debe cumplir con el grado de compactación mínimo necesario en nuestro país, y eso está establecido en las especificaciones técnicas generales o especificaciones técnicas especiales del proyecto. Por eso les he pedido que impriman, a ver si ustedes ven en la parte de terraplén, vean qué grado de compactación debería tener las capas en la conformación del terraplén. A ver si mientras hago una pausa, vayan buscando. Voy a llamar lista un momentito. Terraplén. Ingeniero. Sí, ingeniero, al 95, arriba del 95%. Exacto. Para el cuerpo de terraplén, Ingeniero, mínimo 90%. Sí, hay varios grados de compactación. Hay un grado de compactación en el suelo de fundación del terraplén, y hay un grado de compactación en el cuerpo del terraplén y finalmente en la capa de coronación del terraplén. Hay varios grados de compactación. Entonces, todo eso nos pide la especificación técnica. Nos dice que nosotros debemos cumplir, al momento de construir un terraplén, debemos cumplir con esos grados de compactación, ¿no es cierto? Así que ya están. Contracción o entumecimiento o reducción está especificado para el material compactado que debe cumplir cuando uno está construyendo un terraplén. Entonces hay varios niveles. El terraplén no es solamente botar el material y que ya esté ahí la plataforma lista. El terraplén normalmente se va construyendo capa por capa y en cada una de las capas se va haciendo el control del grado de compactación. ¿Cómo hacemos ese control del grado de compactación? Ustedes lo van a ver en la especificación, en la parte de control de ejecución, creo que se llama. A ver, véanlo. Ahí podemos hacer controles con el cono de arena, como ustedes ya lo conocen, cómo se realiza este trabajo. Para esto sirve, por si acaso, aquellos que alguna vez dijeron, no sé, ¿para qué nos están enseñando esto? Entonces, normalmente cuando uno está construyendo el terraplén o las capas inclusive de la estructura del pavimento, nosotros hacemos controles del grado de compactación. Y para ello debemos hacer estos ensayos, ¿no? Debemos hacer con el cono de arena, está de más explicarles, ustedes ya me imagino que ya han utilizado. No sé si esto es de suelos 1 o suelos 2. ¿Alguien me puede decir? Son los dos. Recién lo van a ver. Bueno, entonces con este equipo es el que podemos hacer. No sé si no, pues no han hecho el ensayo, ¿no? Es de este semestre de suelos 2. Entonces lo que hay que hacer es un orificio, como el que están viendo acá. Espera un momentito, voy a poner mi puntero. Bueno, esta es la cuota, digamos, a la cual yo he construido mi primera capa del terraplén. Entonces hago un orificio, está compactado todo esto, ¿no es cierto? Entonces hago un orificio acá, tengo una especie de embudo y aquí hay una válvula que nos permite controlar el ingreso de la arena, es decir, en este frasco tenemos arena calibrada y lo que hacemos es abrir la válvula y la arena va entrando acá. Por diferencias de peso vamos a poder obtener la densidad en este punto, ¿no? Nos lleva mucho trabajo hacer esto, hay que ser muy cuidadoso, hay que hacer primero un orificio con cincel, limpiar con una brochita como la que ven aquí, hasta el último granito primero. Tiene que estar limpio esto, y una vez que está limpio recién se vacía la arena. Y se pesa el frasco de manera inicial y después de haber ingresado acá. Al final del ensayo nuevamente se saca la arena y se la guarda o se la bota, ¿no? Porque la arena ya está calibrada. Bueno, hay otro equipo que nos sirve para verificar ese grado de compactación.
se llama el densímetro nuclear, que nada más es, tiene estas 4 piezas. Esta es la guía, esta es una plancha que tiene un tubo aquí, es perforado. Se pone este barreno, no sé, está aquí echado el barreno, se pone el barreno. ¿Y qué hace esta guía? Hace de que el barreno ingrese en el material donde voy a hacer la medición. Entonces, aquí hay una cruceta que nos sirve para extraer el barreno. Con este combo golpeamos acá, esto va ingresando, y una vez que ya ha ingresado este barreno, con esta cruceta nosotros sacamos el barreno y va a quedar un orificio como el que vemos aquí, en esta parte. Entonces, este equipo, antes de utilizar el ensayo, esta partecita negra está en esta parte superior. Entonces, se lo ubica exactamente en el orificio donde se ha hecho el hueco, y esta es una barra guía, se llama, y la que sirve para medir es la otra barra, la que ingresa aquí abajo. ¿Ya? Entonces, estas emiten los fotones y lo que mide es el tiempo de la trayectoria hasta los detectores. Entonces, si el material está muy bien compactado, obviamente esta trayectoria va a ser lenta, ¿no? Y si está mal compactado, la trayectoria de los fotones va a ser más rápida. Entonces, es así como funciona este equipo. Y solamente hay que hacer un orificio, ¿no? No como en el cono de arena, donde tengo que hacer una excavación un poquito más grande. Otro equipo, los que trabajan con esto, como es densímetro nuclear, les dan leche todos los días, así que para que la radiación no les provoque ningún daño a su salud. En lugar de este equipo ha salido otro equipo, el densímetro eléctrico, que es prácticamente parecido al densímetro nuclear, pero en este caso es un plato guía, fíjense, y a los bordes tiene unas ranuritas. A la altura de esas ranuras se tienen que clavar estos, por llamarlos, son como unos sensores, se clavan en la superficie, como verán acá. Aquí, fíjense, aquí está el plato, se ha clavado, y como es eléctrico, se puede determinar el grado de compactación. Entonces ustedes van a trabajar con estos equipos. Por si acaso la ABC tiene el cono de arena, tiene el densímetro nuclear. No tenemos esto en la ABC, pero el último equipo que ha surgido, el último equipo que vamos a trabajar, con el cual vamos a trabajar, es el densímetro electromagnético. Este equipo no necesita hacer ningún orificio en la superficie, es simplemente apoyarlo sobre la superficie donde quiero medir el grado de compactación, así que este es mucho más efectivo, de mayor rendimiento. ¿Ya? Bueno, hablemos ahora del factor de expansión. Se denomina factor de expansión o esponjamiento a la relación de volúmenes antes y después de la excavación. Este coeficiente permite determinar los volúmenes del material suelto a partir de los volúmenes de su estado natural. Eso es lo que les había dicho, ¿no? Entonces, este es el volumen en su estado natural, y aquí cómo llega el material, llega suelto. Ya, entonces yo debo aplicar el volumen que estoy llevando acá, al volumen de banco, por ejemplo. Yo podría aplicar un factor de expansión para ver cuánto se ha expandido, para determinar cuánto de material suelto ha llegado en este lugar. ¿Ya? Bueno, ¿cómo y cuándo debemos utilizar el factor de expansión y el de contracción? Eso es lo que vamos a ver en este momento, y apegado a lo que dice la especificación. Para ello también les voy a pedir que ustedes revisen la especificación. Pero antes de proseguir con esto, lo que quiero decirles de que estos factores, ya sea de expansión o de contracción, deben ser utilizados ya sea uno o el otro, nunca ambos, ¿ya? Es como si yo tuviera un factor de expansión 1 y factor de expansión -1. O, perdón, factor de contracción -1, suponiendo así el caso. Tengo factor de contracción +1
y factor de contracción menos 1. Si yo tengo el volumen 10, obviamente lo voy a multiplicar por menos 1. No, estoy dando un mal ejemplo, creo. En otras palabras, si yo tengo el factor, si tengo el volumen en banco, y aplico el factor de expansión, digamos que sea 10%, entonces quiere decir que voy a tener, en lugar de 1000 que tenía mi volumen de banco, voy a tener 10% sería 1100, ¿cierto? O 1010. De 1000. 1100, ¿cierto? Si aplico el factor de expansión. Hemos dicho que debemos utilizar sí o sí estas variaciones volumétricas que existen en todas las operaciones que nosotros hacemos en el movimiento de tierras. Si aplico ese 10%, aumenta a 1100 el volumen. Mi volumen de banco era 1000, era 10% ese factor de expansión, entonces le aplico 1100. Pero si aplico también el factor de contracción, digamos que es 10%, entonces otra vez voy a disminuir el volumen. O sea, como es reducción del volumen, entonces aplico 10%, pero para reducción. Entonces nuevamente 1100, aplicando el 10% de reducción, voy a volver a 1000. Por eso quiero que lo tengan bien claro. Y anótenlo esto va a entrar en el examen y para siempre ustedes lo tienen que tener claro. Solo debemos utilizar un factor, ya sea el de expansión o ya sea el de contracción. Nunca los dos factores. Por este mismo ejemplo que les dije, ¿no? Aplico el factor de expansión, aumento. Si aplico el factor de contracción, disminuyo. Entonces no puedo aplicar el mismo factor porque estaría volviendo a su estado natural. Entonces siempre debo utilizar ya sea uno o el otro. Nunca los dos al mismo tiempo. ¿Está bien? Sin que. Perfecto. Entonces, ¿cómo y cuándo vamos a utilizar el factor de expansión? ¿Qué dice la especificación técnica? Dice, la excavación de cortes y los volúmenes transportados deben ser medidos en su posición original, es decir, metro cúbico banco. Anótense no se olviden de estas unidades. Ahora le vamos a poner una aclaración aquí al lado siempre. Metro cúbico banco, para diferenciar de otros tipos de metros cúbicos que vamos a tomar en cuenta en el movimiento de tierras. Entonces, la excavación y los volúmenes de transportados deben ser medidos en su posición original, es decir, en banco. Es en esta unidad que se paga en el movimiento de tierra. Si ustedes ven la excavación, váyanse a la parte donde dice forma de pago, ustedes van a encontrar metro cúbico banco. ¿Ya? Eso dice la especificación. Y ahí en una parte, no recuerdo exactamente si es en la ejecución o en la forma de medición, donde dice que la excavación se debe pagar en banco. Entonces, todo lo que tengo excavado, todo lo que voy a excavar, perdón, lo debo pagar en su posición original. Y esa es una buena medida y es muy lógica, ¿no? Porque cuando yo hago el levantamiento topográfico, mejor dicho, antes de hacer los trabajos de excavación, mando una brigada a hacer el replanteo del lugar donde van a trabajar. Así siempre se trabaja. Mando la brigada, me hacen un levantamiento topográfico de la formación en su estado natural, ¿ya? Una vez que han realizado el trabajo, han llegado a la cota de subrasante, perdón, han conformado los taludes, han sacado el material, nuevamente mando mi brigada para ver cómo ha quedado la figura después de la excavación. Entonces, por diferencia, yo voy a tener el volumen de material en banco, ¿ya? El volumen de material en banco. Esa es la única información que yo dispongo para poder pagar el material de excavación, ¿ya?
Entonces, por eso que la especificación dice que todo lo que es excavación de cortes, yo debo pagarlo en banco. ¿Está bien? Ahora, ha surgido muchos problemas en el momento de la ejecución. Cuando yo estoy haciendo la ejecución en la obra, el material que ya está excavado normalmente sufre una expansión, ¿ya? Hemos dicho que pasa eso, ¿no? Aumenta el volumen porque las partículas se separan entre sí, hay más porcentaje de vacíos. Entonces aumenta de volumen. Si yo no tomara en cuenta, si yo tomara en cuenta la expansión del material y lo tendría que pagar al contratista por el transporte del material, el contratista en algún momento me va a decir, mira, yo estoy llevando un material como arena, digamos, hablemos de que es arena, y obviamente que va a haber menos vacíos en la arena. Entonces el volumen va a ser prácticamente parecido al que yo he excavado. Pero ¿qué pasa si yo voy a excavar roca, digamos? Entonces las partículas, los bloques de piedra van a estar separados y va a haber un porcentaje mayor de vacíos. Obviamente que su volumen va a ser mayor al inicial. Entonces, por estos problemas de qué estás transportando, o sea, yo tendría que estar poniendo un fiscal y debería estar haciendo una medición en cada volqueta, cuánto realmente se está incrementando el volumen o cuánto no se ha incrementado. ¿Ya? Todo depende del tipo de material que esté trabajando. Entonces, para evitar ese problema, esos controles de transporte del material, del volumen de transporte del material, por eso se dice acá en la especificación que también los volúmenes transportados deben ser medidos en banco. ¿Ya? O sea, como cliente, como dueño del proyecto, pagarle todo lo que el volumen transportado, no importa si el volumen de pronto crece más o menos, le voy a pagar siempre en su posición en banco. Eso es recomendable para mí. Pero ¿qué pasa para el contratista, para el que está haciendo el trabajo? El contratista en este caso tiene que tomar sus recaudos y ver qué tipo de material está trabajando. Y para ello, normalmente en la carretera, en todo lo que es, digamos, tenemos 100 kilómetros construyendo, nosotros en esos 100 kilómetros le podemos decir al contratista, tú vas a tener 10% de material en roca, vas a tener 10% de material granular, o vas a tener, perdón, 10% de roca, vas a tener 40 en material granular y 50 vas a tener en material no clasificado, por ejemplo. Entonces todo suma 100. Entonces el contratista ya debe prever eso, ¿no? Entonces aquí yo tengo 10% en roca, obviamente le voy a aplicar un factor de expansión. Ese 10%, si son 100 metros cúbicos, ese 10%, obviamente no van a ser 100 metros cúbicos, va a ser mayor cuando esté suelto. Entonces él debía considerar cuántos equipos necesita para el transporte y lo debe cobrar así, a pesar de que la especificación dice que yo le debo pagar en su posición original, es decir, el material en banco. Entonces, esto espero que esté claro, eso dice la especificación, si ustedes lo van a verificar ahí en lo que es excavación, y el transporte, ahí en una parte dice que la excavación y los volúmenes transportados siempre serán medidos en banco. Si la excavación es transportada en banco, perdón, es medida en banco, si el transporte es medido en banco, ¿dónde entonces debo considerar esa variación volumétrica? Pregunto, que ya se durmieron. El terraplén, ¿no? Exacto. En este caso, los volúmenes de corte no deben sufrir modificaciones. O sea, los volúmenes de corte deben estar intactos. Pero hemos dicho que sí o sí debemos tomar en cuenta un factor, ya sea de contracción o expansión. En este caso vamos a tomar el factor de expansión, pero ese factor de expansión va a estar en función del volumen de material de terraplén compactado. ¿Ya? Aquí lo vamos a explicar mejor. No, después lo vamos a explicar mejor. Lo vamos a hacer unas figuritas para que ustedes puedan ver mejor
¿Cómo estamos haciendo esto? Entonces, en otras palabras, el material en banco, en su posición original, perdón, la excavación y los volúmenes de transportados lo vamos a pagar en su posición original. Entonces, aquí no estamos haciendo ninguna modificación al volumen disponible, al volumen disponible. Pero sabemos que sí debemos tomar en cuenta esa variación volumétrica. En este caso, como no sufren modificaciones los volúmenes de corte, en cuanto a sus cantidades calculadas, lo que debemos hacer es afectar a los terraplenes el factor de expansión en metro cúbico compactado. Por lo tanto, a ese metro cúbico compactado nosotros vamos a aplicar el factor de expansión. Entonces, de esta manera estaríamos cumpliendo la variación volumétrica en este caso, ¿ya? Ahora vamos a ver cuándo utilizamos el factor de contracción. En cambio, cuando un terraplén es construido con materiales que provienen de uno o más cortes, y estos son de naturaleza homogénea, no son de naturaleza homogénea, se debe aplicar el factor de contracción al volumen en banco, ¿ya? Al volumen en banco. De esta manera estamos haciendo de que el volumen en su estado natural, al aplicar el factor de contracción, estemos haciendo una reducción, es decir, estemos aplicando, como si esa compactación natural, estamos forzando una compactación mecánica. Y ese volumen ya afectado por el factor de contracción lo vamos a compensar con el terraplén que está en su volumen en metro cúbico compactado. Lo vamos a ver mejor aquí. Fíjense, si me siguen con esto, lo vamos a tener más claro aquí. Si me siguen esta forma gráfica de mostrarles esta variación de volumen. Antes de realizar los trabajos de excavación en un lugar donde se va a realizar el corte, mi material se encuentra en banco. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Nuestro material se va a encontrar en banco, en esa posición. El material se va a encontrar en banco. Una vez que realizamos la excavación, vamos a transportar el material. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa cuando realizamos una excavación del material que estaba compactado de manera natural? Se va a expandir, o sea, vamos a tener un mayor volumen del que hemos encontrado inicialmente en su estado natural. Fíjense, ha crecido la figurita, por lo tanto tenemos un material metro cúbico suelto. Esto es metro cúbico banco y este es metro cúbico suelto. ¿Cómo llega al terraplén? ¿Cómo va a llegar el material al terraplén? ¿Compactado o suelto? ¿O en banco? Suelto, ¿no? Entonces va a llegar un material de esta manera, así como lo que ven aquí, con un volumen mayor al que hemos encontrado en banco. Pero ¿qué hacemos en el terraplén? Normalmente nosotros aplicamos compactación. Por lo tanto, vamos a tener en terraplén un metro cúbico compactado, ¿ya? Entonces hemos dicho que debemos aplicar, ¿cuándo vamos a utilizar el factor de expansión? Vamos a utilizar siempre en la primera condición. La especificación nos dice que tanto la excavación como el transporte deben ser pagados en el metro cúbico en banco. Entonces, estas dos actividades las estamos manteniendo como si estuviera en banco, pero debemos aplicar un factor. En este caso le vamos a aplicar el factor de contracción al metro cúbico compactado. Entonces, aquí es donde aplicamos el factor de contracción. Perdón, el factor de expansión al metro cúbico compactado. ¿No es cierto que nosotros hemos calculado a partir de esas figuras geométricas, hemos calculado los volúmenes, perdón, hasta ayer nosotros hemos aprendido a calcular volúmenes de corte y volúmenes de relleno. Los volúmenes de corte que hemos aprendido a calcular ayer hemos hecho a partir de una figura geométrica nada más. Los volúmenes de relleno también a partir de una figura geométrica.
pero en esos cambios de estado del material debemos tomar en cuenta esa variación volumétrica, siendo que el material es del único banco que tenemos. Por lo tanto, cuando llevemos a hacer la compactación con el terraplén, lo vamos a llevar, como habíamos dicho aquí, suelto. Luego vamos a tener el volumen metro cúbico compactado, pero a este volumen metro cúbico compactado le vamos a aplicar el factor de expansión. Entonces, de esta manera, estaríamos utilizando el factor de expansión, el único factor, en este caso el factor de expansión, para tomar en cuenta la variación volumétrica. Siempre y cuando se esté cumpliendo lo que dice la especificación, que el volumen lo vamos a pagar en banco, el transporte lo pagamos en banco, aunque esté yendo suelto, el terraplén lo vamos a pagar en metro cúbico compactado multiplicado por el factor de expansión. Aquí sí estamos tomando en cuenta esa variación volumétrica. Veamos ahora, cuando aplicamos el factor de expansión, obviamente volvemos nuevamente a este volumen en metro cúbico suelto, ¿no? Que es como cuando el material va después de haber transportado, ¿no? Al lugar donde vamos a necesitar. Vamos a ver ahora cómo utilizamos el factor de contracción. Nuevamente tenemos el volumen de corte, realizamos la excavación, lo transportamos el material, o sea, el volumen está en banco en este momento, ¿no? Pero después de haber hecho la excavación, cuando vamos a transportar, fíjense, va a crecer el volumen acá. Entonces tenemos el volumen suelto. Luego, ¿qué hacemos? ¿Cómo llega al terraplén? Y mismo que apliquemos el factor de contracción o expansión, los materiales siempre van a tener este comportamiento. En banco, cuando está suelto, cuando estamos transportando está suelto, y cuando llega a terraplén está suelto. Pero como ustedes saben, nosotros debemos compactar. O sea, este material inclusive puede ser menor al volumen encontrado en banco, porque este simplemente ha tenido una compactación natural a lo largo de los años. Pero esta es una compactación forzada, inclusive en medida, en grado de compactación. Por lo tanto, vamos a tener un material en metro cúbico compactado. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos transportando materiales para conformar a terraplén que no son del mismo tipo? Por ejemplo, hay un lugar donde es el material 1, perdón, no puedo escribir, voy a tratar de escribir de otra manera. Por ejemplo, yo tengo el material, por ejemplo, tengo el material 1 de una progresiva a otra progresiva, y por otra parte tengo el material 2, que es diferente. Y puedo tener inclusive el material 3, que es diferente al 1 y al 2. Entonces, yo estoy haciendo excavaciones en varios tipos de materiales y los estoy llevando a terraplén. La explicación en la anterior lámina decía, si yo voy a llevar materiales no homogéneos, diferentes, para la conformación de terraplén, ahí sí debo aplicar mi factor de contracción. Cuando el material es de diferente banco, voy a aplicar mi factor de contracción. Entonces, aquí voy a aplicar el factor de contracción del banco 1, factor de contracción 2 del banco 2 y factor de contracción 3, en este caso, al material en banco. Al aplicar el factor de contracción, ¿qué estamos haciendo? Fíjense aquí la variación. Yo tengo aquí 1 por 1 en banco. Aplicando el factor de contracción, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que el material en su estado natural se reduzca. Por lo tanto, aplicando el factor de contracción, voy a tener un material compactado en la posición en banco, ¿no? Estoy hablando. Entonces, lo que voy a hacer la compensación es con el material de terraplén, en este caso, en su misma unidad, que es material compactado. Entonces, la compensación de volúmenes va a ser este volumen, una vez ya afectado por el factor de contracción,
menos, o lo voy a llevar a el lugar donde voy a construir con terraplén. Entonces, de esa manera que vamos a utilizar los factores de contracción y expansión. En primer caso, cuando yo utilizo el factor de expansión, es cuando los materiales son homogéneos, o sea, todos los materiales que voy a utilizar en terraplén son del mismo tipo. Pero cuando yo tengo materiales de diferentes tipos y lo voy a utilizar en terraplén, ahí sí debo utilizar el factor de contracción, pero al volumen que se encuentra en banco. Ustedes verán, aquí ya se puede hacer una compensación de volúmenes de excavación y volúmenes de terraplén en su misma condición, ¿no es cierto? Metro cúbico compactado y metro cúbico compactado. En este caso estaríamos cumpliendo lo que dice la especificación. Debemos aplicar estos factores de contracción, uno solo de ellos, no los dos. En cambio, aquí estamos utilizando el factor de contracción. Bueno, como les he dicho, los materiales tienen factores de expansión. Siempre van a ser todos los factores de expansión mayores a 1. Eso les digo por si acaso para el examen, porque algunos no sé si se lo aprenden de memoria, pero los factores de expansión siempre van a ser mayores a 1. Mayores a 1. Y aquí está en función del tipo de material, ¿no? Porque tenemos tierra común, tenemos 1.2, tenemos arcilla, tenemos 1.3, factor de expansión y así sucesivamente. En cambio, los factores de contracción siempre van a ser menores a 1. Entonces, para un mismo material tengo su factor de expansión y su factor de contracción. En este caso, para tierra común, su factor de expansión es tanto y su factor de contracción es tanto. Bueno, este es solamente una fuente de un ingeniero. Ahí he puesto la fuente. Pero eso no quiere decir que esta es una tabla única. Lo que nosotros debemos hacer es determinar estos factores de expansión y contracción en laboratorio y con nuestros materiales, ¿no? Aquí él ha generalizado, ha puesto material común y le ha puesto estos factores. Entonces nosotros podemos poner material granular y, no sé, asignarle un nombre y determinar el verdadero factor. Y a lo largo de la carretera, en las compensaciones que vamos a hacer, si bien ayer hemos hecho unos ejercicios, había un material de corte y había un material de relleno. Ese material lo podría encajar directamente ahí, pero yo debo considerar la variación volumétrica, tomando en cuenta ya sea el factor de expansión o el factor de contracción. Si el material que estoy llevando de excavación al terraplén es de un solo banco y tiene la misma característica, solo aplico el factor de expansión al volumen de terraplén. Pero si son varios bancos que los voy a llevar al relleno terraplén, ahí sí debo utilizar el factor de contracción, pero a los volúmenes en su estado natural. Bueno, aquí podemos ver cómo va cambiando a medida que vamos realizando las distintas operaciones. Cuando hago excavación, por ejemplo, aquí yo tengo 1 metro cúbico, ya hacemos la excavación, estamos haciendo el carguío, pero en el momento del transporte voy a tener un mayor volumen, ¿no? Es lógico, el volumen se expande por haber roto esa cohesión inicial, ¿no? Natural que tenía. En el momento que estamos poniendo el material, podemos reducir este volumen de transporte. ¿Por qué? Porque la primera compactación de los vehículos que pasan por encima de esto, ¿no? Por la pisada de los vehículos. Pero cuando hacemos la compactación, el trabajo de compactación, obviamente podemos tener volúmenes iguales al de banco, dependiendo del material, o probablemente menores, ¿no? Entonces, esas son las variaciones volumétricas que se toman en cuenta en el movimiento de tierras. En cambio, ¿qué sucede si yo voy a hacer una excavación en roca? Por ejemplo, yo tengo en banco una cantera donde tengo 1 metro cúbico, aquí tengo 1 metro cúbico, pero cuando el material estaba ya suelto, 2 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre roca y roca hay más espacio, ¿no? Entonces el volumen es mayor al de banco. En cambio, cuando yo estoy haciendo el transporte, estos 2 metros se pueden disminuir a 1.25, 1.5. ¿Por qué?
por la vibración del transporte, lo que hace es que de pronto las partículas se vayan encajando entre sí, entonces va a haber una reducción de volumen. Esos 1.5 que está yendo, lo podemos llevar a una trituradora, a una o machacadora o chancadora también se llama, donde le podemos preparar el material para las capas, ya sea de rodadura, capa base o capa subbase de la estructura del terraplén. Entonces, una vez triturado, obviamente vamos a tener partículas menores, por lo tanto, también va a estar afectada ¿cómo se llama? El volumen del material. Y si lo trituramos por una segunda vez, ese volumen puede reducirse. ¿Por qué? Porque ya tenemos partículas menores y menos vacíos, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos por hoy. No sé si tienen alguna consulta. Dos tipos de matrices diferentes en banco. Se aplican diferentes, diferentes factores de expansión. No, si son dos diferentes tipos, dos bancos diferentes, debemos aplicar el factor de contracción. Y este factor de contracción debemos afectar al volumen en material en banco. Eso es lo que dije. Si son dos materiales diferentes y lo voy a llevar a un terraplén, entonces yo debo aplicar los factores de contracción para el primer banco y los factores de contracción para el segundo banco. Y los factores de contracción van a ser diferentes, ¿no? Porque son diferentes materiales. Al utilizar ese factor de contracción, lo que estoy haciendo, estoy tomando en cuenta el volumen de banco compactado. Y como ese es mi material disponible, lo estoy compensando con el volumen de material de terraplén compactado también, en las mismas unidades, ¿no? Está bien, gracias. Lo vamos a sentir mejor cuando hagamos el ejercicio y la práctica en la siguiente clase. Por pasar clases así en la mañanita. Así, ¿no? Es a la vez para realizar la variación, para tomar en cuenta la variación volumétrica. O utilizamos uno o utilizamos el otro, nunca los dos al mismo tiempo. No sé si han encontrado ustedes por ahí en la especificación donde dice que los volúmenes de corte y los de volúmenes de transporte deben ser pagados en banco. Eso es cuando los materiales son homogéneos, ¿no? En el ítem de excavación, cortes y préstamos, existe un término que dice excavaciones en fango. No sé si puede explicarnos un poco, ingeniero. ¿Qué dice Pedro respecto a eso? A ver, contame, ¿qué has leído? Dice, comprende la excavación de fangos y materiales blandos, normalmente saturados, inadecuados para construir fundaciones de terraplenes, cuya excavación con equipos convencionales es prácticamente imposible. Sí, ¿Dónde se depositan este tipo de materiales? A ver, voy a utilizar aquí una herramienta de este programa para explicarles esa partecita. No estoy compartiendo mi pantalla, creo, ¿no? Nosotros, para conformar el terraplén, tenemos terrenos así como los que estoy dibujando aquí al lado. Este es el terreno natural. En algunos casos, hay una capa de material orgánico aquí, orgánico, ¿ya? Así. Es el estrato, es un perfil del terreno. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a construir un terraplén. ¿Cómo construir el terraplén? Voy a construir capa por capa. Una capa aquí, luego le pongo otra capa y así. Y voy haciendo las capas y voy construyendo el terraplén. Terraplén estoy hablando, movimiento de tierras, no estoy hablando de estructura del pavimento. Esto no es pavimento, es solamente terraplén. Entonces, el terraplén, como ya me habíamos visto en las primeras clases, esta última capa se llama capa de coronación del terraplén. Toda esta partecita interna, o sea, esta primera, segunda capa, se llama cuerpo de terraplén.
capa de coronación de terraplén sería esta, ese sería el cuerpo de terraplén. Y esta parte es la capa de fundación del terraplén. ¿Ya? Si el material es bueno, o sea, el naranja es bueno, no tiene esta cobertura vegetal, o sea, la cobertura vegetal es toda esta capita que está aquí, digamos, entre la línea amarilla y la verde. Si no hubiera eso, directamente yo puedo fundar mi terraplén sobre el material que está acá. Pero lo que ha leído el compañero de ustedes es lo siguiente: si yo tengo un material entre la capa amarilla, entre la línea amarilla y la verde, suponiendo que es fango o material orgánico, entonces lo que debo hacer es cortar esto aquí. Cortar y eliminar esta capa. Esta capa la debo sacar a los lados y esta capa lo debo sacar a los lados. Entonces, la capa de fundación no solamente va a ser esta capa, sino va a ser también esta otra capa aquí. Entonces, como he sacado el material a los lados, debo traer otro material de buena calidad para poner aquí como capa de fundación del terraplén. Por eso es que la especificación dice: en ningún caso está permitido la construcción de terraplén, sobre material orgánico o de mala calidad, que en este caso es lo que ha leído el compañero, que es fango, ¿no? Hay algunos lugares, no sé, arcillosos, húmedos, y no son nada estables, entonces yo no puedo construir un terraplén sobre ese tipo de material. Debo extraerlo y traer un material, rellenar, y ya no sería esta mi capa de fundación. La capa de fundación sería esta roja aquí, ¿no? Cuando hago ese cambio de material. Y a partir de aquí hacia arriba, esta partecita sería, a ver, lo voy a cambiar de color. No puedo cambiar. Esta partecita sería el cuerpo de terraplén y la última capa sería la capa de coronación de terraplén. Es así como se construye el terraplén. Después, ya alguna vez terminado sobre la capa de coronación del terraplén, recién voy a poner mi estructura del pavimento, ¿no? Aquí esta parte azul ya vendría a ser mi capa de rodadura, mi capa base y mi capa subbase, que está apoyado sobre la capa de coronación del terraplén. Y esto que pinta con azul vendría a ser lo que es mi estructura del pavimento, que no es lo mismo que la construcción de terraplén, ¿no? Todos estos se construyen capa por capa, ¿no? Ahora ustedes van a ver las especificaciones, vamos a ver en la siguiente clase. La especificación dice qué características tiene que tener este material. O sea, no es cualquier material con el cual construimos. No sé si por ahí tienen, creo que dice el cuerpo de terraplén, no podrá ser construido con materiales con CBRs menores a 4. O sea, menores a 4 no puede ser utilizado. Menores iguales a 4, dice, no pueden ser utilizados. Materiales mayores a 4 sí podemos utilizar con el cuerpo de terraplén. Y así. Entonces, ustedes vean en la especificación técnica del terraplén, hay también exigencias mínimas para este tipo de material. En cambio, aquí en el pavimento, las exigencias son mucho mayores que en los materiales de terraplén. ¿Alguna otra consulta? Ambo nos dice que se debe tener necesariamente las excavadoras equipadas con dragline. Dragline. ¿Cómo se escribe? Lo voy a poner en el chat, ingeniero. Ya. Relación con fango, lo que decía el compañero. Son como unas retroexcavadoras, ¿no? Las que se utilizan, que no se meten al mismo, ¿cómo se dice? Al mismo lugar de excavación, siendo que son pesadas, se podrían hundir. En cambio, estas trabajan como alejadas del lugar, ¿no?
No me sale ahorita les quería mostrar una imagen de esta para explicarles. Lo que dice que se debería utilizar este tipo de excavadoras. La excavadora en realidad se va a posicionar en un suelo, la retroexcavadora, perdón, se va a posicionar en un suelo firme y el brazo es el que va a hacer la excavación. Ahora hay unos brazos mucho más grandes, como un reticulado grande, el cual por gravedad baja hacen caer sobre el material, este tipo de material, atrapa el material como que si estuviera agarrando con la mano y lo saco y lo muevo, ¿no? No son como retroexcavadoras, pero son unos que tienen como un brazo, como un reticulado muy largo, ¿no? Y estos funcionan con cables, pero esos ya no se utilizan a la fecha, ¿no? A ver, creo que aquí ya he conseguido una imagen para mostrarles. Presentación. Sí, que se ve. Este es el equipo al que hace referencia. No sé si logran ver a la derecha. Lo quería ampliar, pero al ampliar desaparece. ¿Se fijan? Sí, con su brazo grande, largo. Exacto. Entonces no es como una retroexcavadora. Aquí hay otros. Aquí voy a cargar otro. Estos son los equipos que hace mención. Cuando tenemos fango, con esto lo podemos hacer excavación. O sea, son como reticulados con cables que aquí tienen la cuchara que permiten hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y tiene más o menos así como ven aquí, fíjense la cuchara. Entonces, por caída libre, se clava en el piso, se cierra la mandíbula esta y se saca el material. Entonces, son equipos que, a ver, no sé si por ahí también vemos otro. Parecen a unas retroexcavadoras, ¿no? Fíjense, aquí se posiciona en un lugar firme y comienzan a trabajar, ¿no? Este es el equipo que está recomendando para ese tipo de trabajos. Pero estos ya no los tenemos en nuestro medio, es bien difícil encontrarlos. Con una retroexcavadora ya podemos hacer el trabajo, ¿no? Hay retroexcavadores que tienen ese brazo largo como estos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ya va a comenzar las clases de JTP, así que creo que los voy a dejar por acá. O, sí, novedades dicen, ¿no? ¿Para ustedes o qué? Sí, género novedades. Sí, ahí voy a publicar qué es lo que nos toca a la siguiente. Y prepárense, por favor. ¿Ya? Los veo entonces.